Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651 en el barrio Atoarriba, en Arecibo, al lado del taller Padroy de San Luis Pain Center. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. 787-326-4729. Le damos las gracias al Señor porque nos ha regalado un día más de vida. Amén. Y hemos podido adorarle y glorificarle en esta mañana. Santo. Así que le damos la bienvenida a todos los que están aquí con nosotros para adorar al Señor y aquellos que se están conectando a través de Facebook para recibir palabra del Señor que transforme y edifique tu vida. Amén. Amén. Así que le damos la bienvenida a todos los que se conectan a través de Facebook y le pedimos que usted comparta esta transmisión con sus amigos, porque sabemos que nosotros no le podemos llegar a todo el mundo, pero usted sí nos puede ayudar a que le lleguemos a más gente. Amén. En esta mañana vamos a pasar a lo que es la administración de la palabra, y hoy le toca el turno a la pastora, así que vamos a pedirle a la pastora Damari Filippetti que tome lugar para que ella traiga lo que el Señor puso en su corazón para edificarnos en esta mañana. Amén. Aleluya. Bendecidos sean todos en esta hermosa mañana. Amén, amén. Vamos a pasar directo a lo que es el mensaje de hoy. Quiero que busquemos nuestras Biblias en el libro de Juan. Juan capítulo 8, versículos 32, 35 y 36. Juan 8, 32, 35 y 36. Y la palabra del Señor dice como sigue: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Amén. Amén. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Amén. Pueden sentarse, pónganse cómodos. Hoy vamos a tratar de hacer algo rápido, pero que realmente el Señor ministre a nuestras vidas. Hoy quiero hablarles bajo el tema libertad en Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes pueden entender lo que significa libertad en Cristo, pero yo espero que todos los que están aquí, los que nos están viendo a través de las redes sociales, puedan entender que la libertad en Cristo es algo que nosotros debemos vivir plenamente. Sí, Señor. Es algo que nosotros no solo vivimos, sino que podemos disfrutar. Amén. Para aquellos que conocen un poquito de historia, sobre todo aquellos que de alguna forma u otra pertenecieron a lo que fue el ejército de los Estados Unidos, deben conocer que para el 1863 al 1865, bajo la presidencia de Abraham Lincoln, se dio un evento del que todavía nosotros hablamos y celebramos. Estamos hablando que en el 1863 comienza una lucha por la abolición de la esclavitud, lográndose o terminando esta pelea en 1865, cuando la Constitución de los Estados Unidos de América la hizo oficial y la declara. Hay una declaración de libertad para los esclavos. Pero para esa fecha de 1865, ya el presidente Abraham Lincoln había sido asesinado, había muerto. O sea, Lincoln no logró ver el resultado de su batalla, pero su sueño se había logrado. Los esclavos ya eran libres. Si algo en esto se parece a lo que nosotros conocemos de la historia de Jesucristo, pues entonces yo quiero que vayan comparando una historia con la otra. La noticia de que había sido abolida la esclavitud se regó como la pólvora, desde el Capitolio hasta los campos más lejanos de Estados Unidos. Los periódicos hablaban de ese evento, dejando saber que los esclavos ya no eran esclavos, sino que ahora eran libres. Pero pasó algo que no se esperaba, y es que la mayoría de los esclavos del sur de Alabama siguieron viviendo como si no hubiera pasado nada. Aunque ya eran libres, seguían viviendo como esclavos.
Esto era algo que mucha gente no podía entender, porque si son libres, siguen viviendo como esclavos. Hubo un reconocido historiador llamado, él se supone que es conocido, yo no sé cómo se pronuncia, así que usted póngale la pronunciación que quiera. Se llamaba Shelby Foote o Foote o Footy o whatever. Se llamaba Shelby. El asunto es que en un comentario sobre la guerra civil, él dijo que cuando en 1864 se le preguntaba a un esclavo negro qué pensaba sobre el gran libertador Abraham Lincoln, ellos decían que no sabían nada sobre ese hombre llamado Abraham Lincoln, excepto que nos libertó, y sobre eso tampoco sabían nada. Fue un evento por el cual se peleó, pero ellos no sabían nada del evento. Fue algo que les otorgó libertad, pero ellos no entendían lo que estaba ocurriendo. Y esto era sumamente triste, porque se había peleado una guerra importante. Un presidente había sido asesinado. Los que eran esclavos ahora eran libres. Sin embargo, muchos continuaban viviendo como esclavos en temor y en vergüenza. No sé si usted comparte conmigo la idea de que cómo es posible que las personas por las cuales se luchó y se pagó un precio tan alto que para que pudieran ser libres, preferían seguir viviendo como esclavos. O sea, eso por lo menos a mí no me cabe en la cabeza. Si eres libre y disfruta de esa libertad. Ahora bien, ¿qué pasa? Hoy día hay cristianos en esa misma situación. Escucha. Muchos de ellos, siendo libres, viven como esclavos. Al igual que Abraham Lincoln, Jesús ya había pagado un precio por esa libertad. Jesús pagó con su sangre, de la misma forma que Abraham Lincoln pagó con su vida. No significa que Abraham Lincoln se puso para hacer que aquellos fueran libres. Esa no era la intención de Abraham Lincoln. La de Jesús sí. Jesús entregó su vida para nuestra libertad. Amén. Jesús es el gran libertador que dio su vida en la cruz del Calvario para que no tengamos que ser nunca más esclavos del pecado. Eso es. Pero el comportamiento de muchos dicen que prefieren la seguridad de la esclavitud que los riesgos de la libertad. Y esto es algo incongruente. ¿Cómo es que prefiero la seguridad de la esclavitud? ¿Realmente se sentían seguros siendo esclavos? ¿Realmente tenían algo por lo que disfrutar siendo esclavos? Hay estadísticas que nos revelan que los presos prefieren seguir estando presos porque entienden que una vez libres van a cometer el mismo acto delictivo que los llevó a la cárcel. Entonces ellos prefieren estar allí para no volver a caer. Ellos prefieren seguir estando presos. Vivir en libertad nos implica un grado alto de lo que es responsabilidad. Y no todos estamos dispuestos a asumir esa responsabilidad. Muchos hemos escuchado de que tenemos que guardar un testimonio, y tal vez esa es la parte más difícil que tenemos, porque todavía quedan cosas en nosotros que nos hacen esclavos al pecado, o que por otro lado no sabemos cómo vivir en la libertad o en la responsabilidad que esa libertad conlleva. Ahora bien, podríamos llamar la carta del apóstol Pablo a los romanos la declaración de nuestra libertad. Amén. Es casi como la constitución del reino de Dios. Tenemos la constitución de Puerto Rico, la constitución de los Estados Unidos, y esta carta a los romanos pudiéramos decir que es la constitución del reino de Dios, porque se habla de la libertad que Cristo nos dio a nosotros. Amén. En el capítulo 3 de Romanos se presenta un caso que es nuestra condena. ¿Cuál es el veredicto? Culpable de todas las acusaciones. Pablo nos muestra que somos culpables de todo, por cuanto todos pecaron. Así que todos estamos incluidos ahí, porque todos es todo. No es que se queda uno sí, uno no, todos es todos. ¿Cuál era la sentencia de esta condena? Siempre hemos sabido
que la consecuencia del pecado es la muerte. Así que la sentencia de aquella condena para nosotros era la muerte. Ahora, ¿cómo se presenta este caso? Vamos a buscar en Romanos capítulo 3, versículo 9, que nos dice: deja saber que los judíos no son mejores que los gentiles, y que ambos estaban bajo el poder del pecado. Por eso es que dice que por cuanto todos pecaron, pecaron los judíos y pecaron los gentiles. Así que estaban todos condenados a morir. En el versículo 10 nos habla de la condición. No hay justo ni aún uno. Eso es. No había nadie justo, nadie podía justificarse por sus actos, nadie podía justificarse por sus obras. Versículo 11 nos dice: no hay quien entienda. Estaban todos cegados por el pecado, estaban todos con un velo puesto, no podían entender la libertad que había en Cristo, por ende estaban todos, no va a decir la palabra, estaban todos cegados, nadie podía entender. En un buen español diríamos que andábamos todos como brutos. Nadie podía entender. Versículo 12 dice: no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. ¿Y cuántas veces hemos estado escuchando? Ay no, pero es que él es bueno, se gana el cielo. Nadie se gana el cielo por sus méritos. Nos ganamos el cielo porque Cristo nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Porque Cristo entregó su vida por nosotros. Amén. Porque hemos sido predestinados a la salvación porque a Dios así le dio la gana. A Dios le plugo en su soberanía. Dios decidió quiénes eran los que él iba a escoger. No podíamos llevar delante de la presencia de Dios ningún logro que valiera la pena. Así que nada de lo que nosotros pudiéramos hacer complace a Dios. Porque ya Dios decidió, ya Dios había predestinado lo que nosotros íbamos a hacer. Y no importa lo que tratáramos de hacer por la fuerza de nuestra carne, para calmar nuestra conciencia o la ira de Dios. Ya no vale el que yo vaya, coja 2 palomitas, las mate y se las presente al Señor. No es un sacrificio. Ya el sacrificio no es lo que cuenta. Así que ninguna de nuestras obras valía la pena, y simplemente porque no teníamos paz, no había esperanza, no había pureza, no había temor a Dios, no teníamos escape, no sabíamos nada de libertad. Nosotros no entendíamos cómo vivir de manera diferente. Y el pensamiento de muchos se enfocó en pensar que la libertad era permiso para hacer lo malo. Hemos escuchado muchas veces que ya no es libertad, sino que ahora es libertinaje. Ahora, como yo vivo en la gracia, puedo hacer lo que me dé la gana porque no importa, yo vivo en la gracia. No teníamos idea siquiera si podíamos sobrevivir a esa condición, y éramos presos de muerte, condenados a la perdición. Si no tenemos a Cristo, estamos condenados a la perdición. No se trata de cuánto yo me puedo sacrificar. Romanos 3:24 dice: sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús. Amén. Quien nos libertó del castigo de nuestros pecados. Eso es. Así que es por eso que tenemos libertad en Cristo. No porque nosotros no lo ganamos, sino porque Dios quiso y Dios nos hizo justos ante sus ojos. Fue Dios mismo, no fuimos nosotros. No es por nuestros méritos, fue por el de Cristo. Eso es. Eso es. Desde el momento que nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, luego de haber puesto nuestra fe en la figura de Jesucristo, algo de nosotros se manifestó y hemos debido comprender las cosas que antes no entendíamos. Cuando tenemos a Cristo en nuestra vida, nosotros comenzamos a entender por qué hacíamos o no hacíamos algunas cosas. Así que nuestra declaración de libertad fue proclamada a través de los cielos, y en las profundidades del infierno se supo que el pecador era oficialmente libre a través de la gracia
de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Gracias, no Señor. dependía de nosotros. Gracias, Señor. Siempre ha dependido de lo que Cristo hizo. Nosotros hemos escuchado muchas veces la palabra redención. Así que yo sé que esta palabra no es nada nuevo para los que estamos aquí ni para los que nos están viendo a través de las redes. Pero la redención no es otra cosa que comprarnos otra vez. Redención significa comprarnos otra vez. Es el pago del precio por nuestra libertad. Amén. Y es lo que Cristo hizo para que nosotros seamos libres. Pablo nos enseña que todos necesitamos salvación en la persona de Jesucristo. Porque todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que no se trata de que usted no sea drogadicto, no sea maltratante, o que sea un buen esposo o un buen hijo. Todos éramos pecadores y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y necesitábamos ser redimidos por Jesucristo. Eso es. Necesitábamos volver a ser comprados Eso es. por Cristo. Amén. Todos éramos esclavos de nuestras pasiones, de nuestros deseos, de la lujuria, de nuestros pecados, nuestras concupiscencias. Créanme que cuando escribí esta palabra yo decía, sí, yo sé lo que es, pero qué difícil pronunciarla. Pero estábamos a merced de la ley que nos declararía culpables y reos de muerte. Nuestro destino era la muerte, porque éramos pecadores. Pero cuando el Señor Jesús decidió morir en la cruz, fue para hacernos libres. Amén. No teníamos nada que ofrecerle a cambio. Nada ni nadie aceptaría tomar nuestro lugar. Muchas veces escuchamos que por nuestros hijos damos la vida. Y yo no lo dudo, yo siempre he dicho, el día que yo tenga que darle la vida nuevamente a mis hijos, lo voy a pensar. Pero lo que voy a pensar es cómo arrancarme el corazón para que ellos lo tengan y le funcione. Pero pregúntese si usted da la vida por su vecino con el que siempre está peleando. Pregúntese si usted da la vida por su expareja. Pregúntese si usted da la vida por aquel familiar al que usted prefiere no verlo y desearía cambiarle el apellido. Sin embargo, el Señor Jesús dijo, yo doy mi vida. Si ustedes aceptan lo que les doy y lo que yo haré, todo lo mío, lo que hice y lo que haré, se les contará como justicia, como si ustedes hubiesen pagado el precio. Amén, amén, eso es. Por ese acto de amor incondicional fue declarada la abolición de mi esclavitud. Ya no tengo que vivir bajo mi antiguo dueño. Ahora soy libre para servir a mi Dios el resto de mi vida. Gracias, Señor. Ahora tengo libertad en Cristo. Y no nos podemos olvidar que ese es nuestro tema. Eso es. Libertad en Cristo. Pablo nos enseña 3 puntos muy importantes que tenemos que tener claros. Lo primero que Pablo nos enseña es que nacimos en pecado. No importa cómo se lo pongan, todos nacimos en pecado. Aquí el más pequeñito es Isaías, e Isaías nació en pecado. Su naturaleza adámica, porque aún no ha aceptado a Cristo, lo hace pecador, a pesar de que lo que tiene son 7 meses de edad. En Cristo, segundo punto, la posibilidad de libertad está presente. Si tenemos a Cristo, tenemos libertad. Tercero, y esta es un poquito trágica, porque analiza que aunque nacimos en pecado, al recibir a Cristo, somos libres entonces. ¿Por qué muchos siguen viviendo como si fueran esclavos? Si ya tenemos a Cristo, si nacimos pecadores, tenemos a Cristo, somos libres, ¿por qué seguimos viviendo en pecado? ¿Por qué seguimos viviendo como esclavos?
Cuando le preguntaban a los esclavos de Alabama por qué no asumían la posibilidad de su liberación, respondían que no sabían nada acerca de la libertad. Hoy día hay cristianos con conciencia de pecado en vez de libertad. Oye. Y les voy a explicar. En el capítulo 6 de Romanos nos enseña que mantenerse en una mentalidad de esclavo es un insulto a la gracia. Porque el pecado aún nos controla. Las excusas de que yo soy humano y aún peco. Todos cometemos errores. Nadie es perfecto, pastor. Son frases que nos mantienen, que mantienen en nuestra mente que porque fuimos mejor entrenados para tratar con el pecado que para disfrutar la libertad. Siempre estamos en una constante excusa. Es que yo no puedo hacer las cosas bien. Es que, pues, la carne es débil. No, es que no fui yo, fue que me tentaron. No asumimos nuestra responsabilidad. Entonces nos esclavizamos al pecado teniendo la oportunidad de vivir en la plenitud de la libertad de Cristo. Amén, eso es. Nosotros nos autoflagelamos por cada error y por cada tropiezo en vez de dar gracias a Dios por la vida de un día más. Eso es. Muchas veces nosotros perdón, pensamos que tenemos que confesarnos para que Dios nos coja confesado. Dios viene hoy, si yo no me he confesado me voy a quedar. Pensamos que tenemos que antes de dormirnos decir: Señor, perdona todos mis pecados, porque yo sé que si tú vienes hoy yo me quedo. Señor, perdóname porque yo maltraté a mi hermano. Y no está mal pedir disculpas, no quiero que se malentienda. No está mal que si usted ofende a su hermano usted vaya a pedirle perdón. Eso, al contrario, eso le muestra a su hermano quién es el que vive en usted. Pero no podemos hacerlo por el miedo de que si Cristo viene yo me quedo. No podemos hacerlo por el miedo de que lo hice mal y ahora Dios me va a castigar, voy a perder mi salvación. Porque esto no se trata de ganar o perder la salvación, porque ni se la gana ni la pierde. Si Cristo se la dio, ya usted la tiene. Amén. Si no pido perdón y si no pago mi penitencia, Dios viene y me quedo. De esa manera aliviamos la conciencia y la culpa. Hasta cuando se canta, dejamos ver la vida que vivimos. Hablamos de nuestras frustraciones, del vacío que tenemos, en vez de vivificar el espíritu que mora en nosotros. El pastor cantaba no hace mucho y decía, la canción que siempre pone de ejemplo, cansado del camino. ¿Cómo es que va la canción? Ni me la sé. Sediento de ti. Está bien, tal vez alguien escribe en un momento de depresión y expresa lo que siente. Pero ¿por qué tenemos que cantar las depresiones de otros? En vez de cantar la depresión de otros, vamos a glorificar al Cristo que vive en nosotros. Vamos a exaltar su nombre y decir gracias, porque aún en medio de la depresión yo te puedo adorar y te puedo cantar. El Espíritu Santo no viene a glorificar una experiencia personal, sino que vino a revelarnos la verdad de la palabra. El Espíritu Santo viene a revelarnos la esencia de la palabra poderosa de Dios en nuestra vida. Y esa palabra es Jesucristo. Amén. Por esa razón, cuando aprendemos a vivir en el poder de la gracia, no necesitamos pecar. Entendemos la gracia y vivimos en libertad. Amén. El Evangelio de la gracia revela la verdad eterna de Dios en nuestro espíritu. Sí, Señor. Muchas veces decimos, no importa, ahora yo vivo en la gracia y me puedo ir a hacer lo que me dé la gana. Pues entonces usted no quiso recibir la gracia, usted quiere permiso para creerse que puede hacer lo que quiere hacer. Eso es. Aquel que quiere hacer lo que le da la gana, aquel que viene y dice, pues entonces ahora yo puedo pecar porque ya mis pecados fueron borrados, ya yo tengo el perdón eterno, significa que en su corazón no ha habido un arrepentimiento genuino. Eso es. Simplemente quiere justificar lo malo que hace. Eso es. Y eso no es libertad en Cristo. Eso es libertinaje en la carne. Oye. Todo aquello que nos hace sentir culpables cuando fuimos declarados libres se llama manipulación. Y nosotros ya tenemos libertad en Cristo.
¿Por qué entonces nos dejamos manipular de un pensamiento? ¿Por qué entonces si cometemos un error no somos capaces de decir, Señor, yo cometí este error, pero te doy gracias porque tú me ayudas a levantarme y mañana puedo hacerlo mejor? Eso es. No, continuamos arrastrando eso. Yo lo hice mal. Ahora me merezco la muerte. Ahora me merezco que me señalen. Ahora me merezco que por donde quiera que yo pase me den un latigazo. Eso es manipulación. Pero si somos fuertes para algunas cosas, tenemos que ser fuertes para quitar esa manipulación de nuestra cabeza. Cuando entendemos la libertad que tenemos en Cristo, podremos entender la diferencia entre los pactos y entenderemos que esa libertad que Cristo nos regaló está completa. Amén. No es que tenemos un poquito de libertad hoy y según yo voy creciendo, yo voy madurando, tengo más libertad. No, Cristo dijo, yo te entrego la libertad y la tienes, eres libre, se abolió la esclavitud del pecado. Eso es. No es que poco a poco vamos a ir soltando el pecado se absolvió en la cruz del Calvario. Entenderemos que la gracia es inescrutable, es infinita, no tiene fin. Cuando el pecado quiera limitarlo, la gracia de Dios allí estará para que se apoye en ella. Porque las inescrutables riquezas de nuestro Señor Jesucristo nunca fueron contenidas en el evangelio de la ley, sino en el evangelio de la gracia. Amén, amén. La gracia limpió nuestra conciencia de obras muertas. La verdad fundamental y central de nuestra libertad se nos da a través del conocimiento para vivir y disfrutar de ella. No es para que la tengamos un ratito sí, un ratito no. Si hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces viviremos en él? No podemos vivir en algo que está muerto. Así que si morimos al pecado, ya el pecado en nosotros no obra. Ya el pecado en nosotros no habita, ya el pecado en nosotros no nos manipula. Estamos muertos al pecado, el pecado ya no está. Somos libres en Cristo. Amén. Pablo decía de la gracia que Cristo y solo Cristo es suficiente. No solo para salvarte, sino también para sostenerte. Eso es, sí Señor. Así que cuando usted piense que está resbalando por ahí, que la tentación está siendo más fuerte que el control que usted puede tener de usted mismo, pues entonces acuérdese de que hubo un hombre que murió en la cruz del Calvario y que te dijo, yo te entrego la libertad que solo yo te puedo dar. Eso es, eso es. Así que somos libres, fuimos salvos y hoy nos sostenemos en la libertad de Cristo. Amén. No hay que volver a la ley para tener refugio, porque Cristo nos dio libertad de disfrutar de su maravillosa gracia. Eso es. No hablamos de un Amazing Grace porque ay, qué bonito suena y qué bonita la canción. No, Dios nos dio una gracia maravillosa a través de su Hijo Cristo Jesús. Amén, sí Señor. Pablo nos presenta dos panoramas distintos. El primero es para aquellos que no reclaman su libertad y continúan viviendo como esclavos. Por lo tanto, anulan la gracia porque siendo libres viven como esclavos. Es aquel que sigue siendo manipulado por las obras de la carne. Es aquel que no ha entendido que ya tiene libertad en Cristo. Eso es. El segundo es exponer al grupo que es libre y abusa de la gracia, que es lo que estamos hablando. Los que se creen que el libertinaje es parte de la gracia. Estos son irresponsables, porque siendo libres, muertos al pecado, se estrujan en él. Ay, yo soy libre, pues yo puedo hacer lo que me dé la gana. Y sí, usted tiene razón, usted puede hacer lo que le dé la gana. Pero el mismo Pablo nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Oye. Así que tenemos que tener cuidado donde nos estamos estrujando. Porque entonces caemos en el libertinaje y no en la libertad en Cristo. Oye. Pablo no
estaba de acuerdo con ninguna de las dos formas, hay que aclarar esto. No acepta que hubiera algunos que, siendo libres por la gracia, quisieran seguir siendo esclavos. Pero tampoco estaba de acuerdo con el grupo que, viviendo en la gracia, pretendieran abusar de la gracia revolcándose en el pecado. Y sé que mi esposo me mira, dijo revolcándose, pero sí. Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Amén. Amén. Para vivir con el control del pecado y bajo el poder de la gracia, necesitamos cumplir 3 requisitos importantes que nos señala Pablo en Romanos 6. Y ya estamos terminando. Número 1, no sabéis. Cuando Pablo habla de no sabéis, y esto le va a traer un recuerdo a los que están viniendo los miércoles al estudio bíblico, el no sabéis. El bautismo al que se refiere Pablo es un bautismo en seco. Los que estamos aquí el miércoles saben por dónde voy. El día que nos convertimos o que aceptamos al Señor como nuestro Salvador, hay un bautismo al cuerpo de Cristo. Eso es. Ese bautismo es la obra del Espíritu Santo, que hace posible que usted se conecte a la vida del cuerpo de Cristo, o sea, a la iglesia. Amén. Amén. Ese día en que aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, lo más seguro es que venimos atados, venimos confundidos, venimos esclavos del pecado. Y al principio no vamos a saber cómo vivir como personas libres. Esto le pasaba a los esclavos de Alabama. No sabían cómo ser libres. Estaban acostumbrados a la esclavitud, a tener un yugo sobre sus espaldas. Y eso le pasa al cristiano. No sabemos cómo ser libres porque siempre nos vamos a los extremos. O vivimos estrujados en el pecado o nos creemos que entonces podemos hacer lo que nos da la gana. Punto 2. Consideren esto. En este caso, consideren es sinónimo de calcular. Pablo quiere decir, calculen esto. Actúen como si esto ya pasó, no como si fuera a pasar. Oye. Y esto no es ley de atracción, esto es una realidad. Usted tiene que pensar y usted tiene que calcularse muerto al pecado, no que va a morir al pecado. Óyelo. Tiene que calcularse libre, no que va a ser libre. Eso es. Ahora usted es quien tiene el control de su libertad en Cristo. Amén. Amén. No porque usted tiene el control de Cristo, sino porque ahora Cristo lo controla a usted. Amén. Amén. Tercer punto, presentar. Ahora es responsabilidad suya presentar su cuerpo como instrumento de justicia. Oye. Ahora que usted es libre, no tiene que ceder al pecado ni a sus tentaciones. No podemos olvidar que de la misma forma que muchos piensan que Abraham Lincoln entregó su vida por la lucha de la abolición de la esclavitud, tenemos la certeza de que Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario y Él sí nos dio una libertad eterna. La libertad que Él mismo nos ayuda a vivir y a disfrutar. Comenzamos diciendo, en el texto que utilizamos como base, de que si el Hijo nos libertara, seríamos verdaderamente libres. Si estamos en Cristo, tenemos que reconocer que somos verdaderamente libres. Amén. Que tenemos unos privilegios como seres humanos, claro que sí. Que tal vez mucha gente no puede reunirse un domingo, un sábado, un lunes, un día en la semana a compartir la palabra, porque son perseguidos, porque si los cogen los asesinan. Sin embargo, nosotros gozamos de una libertad plena, una libertad que nos lleva más allá, no solo de recibir, sino de dar.
Porque escuchamos hoy palabra, pero podemos llevar esta palabra a otros. Eso se llama libertad. Y tal vez una libertad física, tal vez una libertad mínima. Pero la libertad que tenemos en Cristo es plena. Cristo nos dio la oportunidad de que fuéramos plenos en Él. Amén. Juan 15:15 nos dice, y yo quiero que entendamos y escuchemos bien este texto, porque este texto encierra todo lo que hemos venido escuchando hoy. Ya no los llamo esclavos, porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Cuando somos esclavos, solamente vivimos para cumplir lo que alguien desea. No importa el precio, no importa cuánto nos rebaje, no importa cuánto nos humille. No importa si entendemos, no importa si sabemos. Cristo está diciendo que ya no somos esclavos. Ahora somos sus amigos. Y qué bien se siente cuando alguien lo presenta a usted y le dice, no, este no es Juan, este es mi amigo. Él es mi amigo, Juan. Hay una conexión, hay una intimidad, hay una familiaridad tan grande. Y eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Ya no somos sus esclavos, ahora somos sus amigos. Ahora ya no compartimos, ahora ya no seguimos unas simples instrucciones, ahora vivimos en la plenitud del que nos da las instrucciones. Sí, Señor. Eso es Cristo, eso es libertad en Cristo. Y yo creo que en pleno siglo XXI tenemos que levantarnos y mostrarle a otros la libertad que tenemos en Cristo. Ya no podemos encerrarnos en cuatro paredes. Ya no podemos limitarnos a ver si nos ven a través de las redes sociales. Donde quiera que estemos tenemos que demostrar la libertad que tenemos en Cristo. Hablar de Cristo, vivir a Cristo, respirar a Cristo. Y vivir en esa plenitud que solamente Él nos puede dar. No podemos olvidar que tenemos libertad en Cristo. Estamos puestos de pie. Amén. Bendito Dios. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias porque una vez más tú hablas a nuestro espíritu. Yo te doy gracias, Señor, porque mientras me dabas esta palabra, Padre, tú hablabas a mi vida. Tú me hacías entender la libertad que yo tengo en ti. Señor. Yo te pido, Señor, que si alguno de los que está aquí hoy presente, alguno de los que nos escucha a través de las redes, Señor, si alguno entiende que su libertad en ti está limitada, Padre, yo te pido que tú abras su corazón y hagas que ellos te entreguen todo lo que tienen. Que te entreguen sus cargas, que se arrepientan de sus pecados, Señor. Que seas tú, tu Santo Espíritu, bautizándolos en ti, Señor. Yo te doy gracias porque tu plenitud es infinita, Señor. Yo te doy gracias porque podemos ser libres en ti a plenitud, Señor. Yo te doy gracias porque no importa cuál sea el camino que nosotros decidamos tomar, tú siempre nos traes nuevamente a ti, Señor. Yo te doy gracias, Padre eterno, porque en la libertad que vivimos podemos manifestarte. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú no miraste nuestra condición, sino que decidiste amarnos. Decidiste hacernos libres. Y te doy gracias porque hoy podemos amarte libremente, Señor. Podemos ser parte de tu familia, podemos ser parte de tu cuerpo, mi Dios. Ayúdanos, Padre eterno. Ayúdanos a no pisotear la libertad que tenemos, sino a manifestarla de la misma forma que tú nos las diste. Ayúdanos, Señor, a que otros puedan verte a través de nosotros y quieran esa libertad que tú nos das. Que puedan entender, Señor, que podemos disfrutar de todo lo que tenemos, pero que siempre y cuando tú estés en todo, Señor, es que realmente vamos a ser libres. Gracias, mi Dios.
Gracias, Padre eterno, por esta iglesia. Gracias por Iglesia Pacto de Gracia. Gracias por los hermanos que se reúnen. Gracias por los que nos ven, Señor. Gracias por la libertad que tenemos, porque vivimos no solo en un país demócrata, que tenemos libertad, Señor, sino porque vivimos en la libertad de tu reino. Amén. Gracias, Señor, porque tú no eres un dictador, sino que tú eres el Dios eterno, el Dios de amor. Gracias, Señor, por tu libertad. Gracias, Señor, porque nos rescataste. Pero sobre todo, gracias, Señor, porque tú vives y moras en nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Con ustedes en el combate. Gloria a Dios. Me gusta esta versión que la pastora habló de Juan 8, verso 34 y 35. Y viendo la versión Nueva Traducción Viviente, mire cómo lo dice. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. O sea, que una vez usted es hijo para siempre. Amén. Y dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios. Así que damos gracias al Señor porque hemos sido libres a través de Cristo Jesús. Amén. Hemos sido libres y hoy podemos disfrutar de la libertad que nos da Cristo a través del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Así que damos gracias al Señor porque hoy podemos declarar lo que este texto dice, que somos parte de la familia para siempre. Amén. Gloria a Dios, Gracias bendito a Dios. el Señor. Somos la congregación Iglesia Pacto de Gracia. Estamos ubicados en la carretera 651, en el barrio Atuarriba, en Arecibo. Nuestro teléfono es el 787-326-4729. Nos puede encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en TikTok. Puede visitar nuestra página web www.pactodegracia.com. Bendito el Señor. Nos estamos reuniendo aquí los miércoles a las 7 de la noche en el estudio de la palabra. Así que les invitamos a que si usted está por el área o vive cerca y quiere venir a compartir con nosotros los miércoles, nos estamos reuniendo los miércoles a las 7 de la noche para estudiar la palabra del Señor. Y sé que muchos de los que están llegando aquí están siendo edificados en la palabra. Amén. Amén. Así que les invitamos a que nos acompañen el miércoles a las 7 y los domingos a las 10:30 de la mañana. Así que le damos las gracias a todos los que se conectaron con nosotros a través de Facebook y hasta que nos volvamos a ver, sean bendecidos.